aprobamos examen esta semana. Son dos, ojo y oído unidos, muchachos. Si tienen preguntas aquí no me vayan aprovechándolas. Este es un tema que está hecho bien objetivo también. Si lo van a leer al libro, espero que se inclinen en detalles que realmente son importantes y que además, si conocen un poco la anatomía del ojo, yo no sé si esto lo vieron en histología, creo, son de los temas finales de histología. Seguramente no lo han visto y en macro puede ser de cabeza y cuello y oído, porque vienen empezando también en su unidad. Así que no creo que puedan hacer mucha correlación, pero yo dentro de lo que cabe en mi clase les voy a hacer un poquito de relación, pero pequeña, porque si no lo terminamos. Entonces, miren, cositas que tienen que saber del ojo ustedes. Espérenme, déjenme arreglar esto. Ahí. Entonces, cuando hablamos de ojo van a ver que son varias capas y componentes de migración celular los que van a estar involucrados. Cuando hice este capítulo traté de hacerlo resumido y lógico y de forma que la información que ya traían desde antes la pudieran utilizar ahorita para correlacionar. Es importante que vean la estructura del ojo como una estructura conformada por capas que van a tener diferente origen embrionario y además en la que vamos a encontrar otras estructuras derivadas asociadas, entiéndase cristalino, entiéndase las cámaras anterior y posterior. Aquí tengo el cristalino, miren, es el lente biconvexo que tenemos. Las cámaras anterior, aquí no se marca bien, y la cámara posterior, ya lo vamos a ver mejor. Aquí está, cámara anterior, cámara posterior, aquí está el iris, el cuerpo ciliar, la córnea, y luego podemos hablar de las capas que tiene el ojo para que se les haga más fácil recordar los orígenes de las estructuras. Entonces, si ven acá, la estructura fibrosa del ojo la conforma la coroides y en su porción anterior, si continuamos, se fijan que aparece la córnea, ¿no? Luego tenemos, esta es una capa fibrosa o externa, luego tenemos una capa intermedia, uvia o capa vascular, que incluye la coroides, que es esto que vemos aquí. Aquí hay una parte de componentes mesenquimatosos de inicio en su origen y además vamos a ver que tiene que ver con la irrigación del ojo. Y en su porción anterior, la coroides, si ustedes se fijan, se continúa con cuerpo ciliar y muchísimo más anterior se continúa con el iris. Y luego la parte más interna, que es la parte neural. No, yo no sé si en neuroanatomía ustedes ya vieron este tema en neuroanatomía. Esta estructura como tal. ¿No? ¿Hola? Vamos a ver. O sea, es que no hemos visto la retina como tal, hemos visto el quiasma, al nervio oculomotor. La estructura como ¿cómo se dice? La vía. Los tractos. Como vía lo han visto ya, ¿verdad? Probablemente. Sí. Ok. Vale. Con los núcleos celámicos. Ok. Entonces, miren, bueno, no es como que vamos a repasar eso acá, porque aquí vamos a ver origen, pero sí quería saber qué tanto habían visto. Bueno, la parte neural, pues que la conforma básicamente la retina y que en la parte posterior ya van a ver que además se continúa a partir de axones, de las células ganglionares y ayudan a formar eventualmente, que se me hizo la ficha, esto de acá, que es el nervio óptico. Entonces, mírenlo así para que se les haga más fácil recordarlo. ¿Qué fuentes estamos hablando? Bueno, va a tener fuentes que derivan del ectodermo, tanto en su componente ectodermo de superficie como neuroectodermo. ¿Estamos? Y si se fijan acá, ¿de dónde se origina el ojo? Pues acuérdense que, yo no sé si en neuro lo mencionaron así, pero es un tracto, ¿verdad? Del cerebro anterior que tiene esa representación externa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de prosencéfalo cuando hablemos de ojo. ¿Qué estructuras asociadas a partir de capas, que es lo que habla embriología? Entonces sería del neuroectodermo. ¿Qué componentes se van a formar de ahí? Retina, capas posteriores del iris, que serían estas partes de acá. Luego toda la parte neural, que es la retina, lo amarillito, y además el nervio óptico. Ya lo vamos a ver en el otro corte. Del ectodermo de superficie, que aquí lo vemos, miren, me voy a adelantar. Comienza aquí a nivel del prosencéfalo, y si se fijan aquí todavía tenemos los pliegues neurales, miren, surco neural, entonces tenemos un surco óptico que aquí aparece en el corte y luego lo miran acá. Acuérdense, lo azulito aquí es el ectodermo, pero en este corte además vamos a tener
el neuroectodermo asociado, y ese se va a asociar aquí en este punto con el surco óptico. Aquí ven el ectodermo de superficie también. Abajo de eso, ¿qué esperamos ver? Mesénquima, ¿verdad? Tejido mesenquimatoso que luego va a configurarse en mesodérmico. Y además va a haber derivados de migración de células de la cresta neural. Entonces, ¿qué va a pasar con el ectodermo de superficie? Que es esto que vemos aquí asociado. Ya les voy a explicar lo otro anterior. Pues de ahí se va a formar este señor de acá, el cristalino, nuestro lente, y además el epitelio de la córnea. Tiene sentido, ¿no? Ya vamos a ver cómo es que está conformado el cristalino. Entonces, de ese ectodermo de superficie asociado se forma el cristalino y el mesodermo, que está aquí subyacente y que luego como que queda situado entre ambas capas, va a ser formado a partir de migración de células de la cresta neural y de ahí se van a formar componentes de la capa fibrosa y de la capa vascular de los, o sea, esclerótica y coroides, se van a formar de ahí. Y además, otra estructura que se forma a partir del mesodermo asociado en este punto van a ser los componentes del endotelio de la córnea. Cada una de estas cositas ya las vamos a ir viendo una a una, para que no vayan a pensar que ya me adelante demasiado. Déjenme ponerme una cola que está haciendo como calor. Entonces, miren, ¿qué está pasando aquí en este corte? No sé si alguien ya lo estudió. Tenemos el surco óptico. Obviamente esta zona aquí asociada va a ser neuroectodermo. Luego el ectodermo de superficie, el mesénquima subyacente. Si ustedes se fijan acá, les enseña que estamos a nivel de cerebro anterior. Ven el mesénquima asociado aquí en rosadito. Y luego vemos que a partir del cerebro anterior hay una eventración, evagina, sale a partir de él una estructura que se va a convertir en la vesícula óptica. Estamos. Además de eso, relacionen ustedes, si se fijan acá, que aquí quedaría el mesénquima entre este espacio y luego tenemos el ectodermo de superficie, de donde se empieza a formar una estructura llamada placoda óptica, o placoda del cristalino. La placoda del cristalino, que obviamente nos va a dar origen eventualmente al cristalino. Y si se fijan, va formando la placoda una fosita y eventualmente se va a convertir en una vesícula, ya se los voy a enseñar. Lo otro que quiero que miren acá de entrada es que primero evagina la vesícula óptica, pero luego se va invaginando a medida va internalizándose el ectodermo de superficie, formando la fosa del cristalino. Entonces, esta vesícula, esta de acá, si se fijan, forma una estructura como en forma de copita, como una copa, y así se le llama, ¿no? Copa óptica. Y a su vez, esa copa óptica, ya se forma acá, ya van a ver que se divide en dos capitas, va a quedar conectada siempre con el cerebro anterior mediante una estructura que conocemos como tallo óptico, que ya me imagino que ustedes ya se van haciendo una idea qué vamos a formar de ahí. No olviden la relación con el mesénquima o mesodermo y qué estructuras se van a formar a partir de ahí, que ya las vamos a repetir. Entonces, entendiendo eso, vamos a avanzar, me estoy manchando hoy. Entonces, ¿cómo se forma la famosa vesícula óptica? Bueno, miren, aquí tenemos el corte cerebro anterior, si se fijan, aquí tenemos el diencéfalo, y vemos entonces la relación que tiene con el ectodermo de superficie. Aquí tenemos, de hecho, la placoda del cristalino en otro color. Y lo que vemos aquí inicialmente, aquí ya está formándose la copa óptica, pero no lo olviden, primero fue una vesícula que evagina. Y eso es lo que está descrito acá, más o menos en el día 22. Se forma el surco óptico, que es este que ustedes miran aquí, de la pared del diencéfalo, y forma una evaginación que es la vesícula óptica, que tiene a ese nivel neuroectodermo. Entonces, eventualmente la vesícula, como les decía, se invagina. Eso es lo que va a formar. Y va a componerse de dos capitas. Una capa externa, una capa interna. Y además se va a formar, aquí la vemos, ¿no? Capa externa, capa interna, ya lo vamos a ver en otra imagen. Y se va a mantener asociada al tallo óptico. ¿Qué va a pasar con la copa óptica y sus derivados? Pues va a tener dos capas, como ya les dije, y va a tener una capa externa que se va a encargar de formar la zona pigmentaria de la retina, porque de aquí se va a formar el componente pigmentario y neural de la retina. Y la capa interna de esas dos iniciales va a formar la capa neural de la retina. Y ya lo vamos a ver en una imagen ahorita adelante. El tallo óptico, como ustedes miran acá,
va a tener esa conexión que se mantiene con el prosencéfalo y obviamente nos va a dar origen al nervio óptico, que aquí ustedes lo ven. Inicialmente, si ustedes se fijan, bueno, comienza la vesícula, luego va formando aquí en estadios iniciales la copa, si ustedes se fijan, la copa óptica. Y una cosa importante que quiero que visualicen es que antes de que se cierre la copa como tal, va a tener una fisura que se conoce como fisura coroidea. Esa fisura coroidea va a estar rellena aquí en esta parte inicialmente de mesénquima, de mesodermo, y de ahí se van a originar los primeros vasos asociados al ojo y al nervio óptico, que esos vasos, si ustedes se fijan, a medida se va cerrando, aquí estamos a nivel del tallo, miren, aquí el corte, entonces estamos viendo tallo óptico, esto se va a cerrar eventualmente, muchachos, que es lo que miran aquí, y van a quedar inmersos esos vasos que inicialmente se conocen como vasos hialoideos. Se originaron del mesénquima asociado y ustedes se fijan además que hay una continuidad también aquí en el tallo óptico que lo dividimos en una capa externa y en una capa interna. Ya vamos a ver de dónde salen los axones para que lo entiendan, ahí están marcados, pero ya se los voy a explicar en base a otra imagen. Pero sí quiero que entiendan eso, que inicialmente la copita como que se va cerrando, inicialmente hay una fisura ahí y en ese espacio el mesodermo aprovecha para diferenciarse y formar entonces los vasos que van a convertirse eventualmente, aquí les dejan eso escrito, miren, en arteria central y vena central de la retina. Ya no enferma yo de la garganta. Vengo a empezar. Aquí lo vemos en un corte para los que les gusta histología. Miren, ectodermo de superficie, fosa del cristalino. Acuérdense que de aquí se va a formar eventualmente la vesícula del cristalino. Y luego aquí, esta parte de acá les debería recordar ya la copa óptica, todo esto que estoy demarcando acá. Si vemos entonces, la copa óptica les dije que se dividía en dos capas, ¿no? Una capa interna, que es esta que vemos aquí, ¿cierto? Primordio de la parte neural de la retina, y esta zona de acá es la capa externa, primordio de la zona pigmentaria de la retina. Y luego la continuidad de ambas, perdón, que vemos aquí, que es el tallo óptico, ¿no? La continuidad y la cavidad del tallo que va a ser continua con el cerebro anterior, con la cavidad del cerebro anterior, y este espacio que vemos aquí, que es un espacio llamado espacio intrarretiniano, que ya les voy a explicar por qué tiene importancia clínica oblitera, se va a pegar eso a lo largo del desarrollo embrionario, pero tiene una importancia clínica eventual, ya se la voy a explicar. Ahora, ¿qué estructura, qué componente les dije que quedaba entre el neuroectodermo y el ectodermo de superficie? ¿Qué capa? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me está poniendo atención un poco? El mesénquima. Muy bien, ahí lo está viendo, ¿verdad, Paola? Entonces, solo para que lo miren aquí asociado, esas células mesenquimatosas que seguro que lo vieron en histología. Entonces, eso nos va a dar como primordio, además, la coroides, acuérdense, la capa fibrosa, perdón, la capa vascular y más externa a ella, la capa de la esclerótica. Entonces, si avanzamos, esto ya se los había mencionado, ¿no? Tenemos las fisuras coroideas o retinianas, en esa parte donde hay mesénquima se van a formar los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman inicialmente? Hialoideos. Es lo que quiero que recuerden, que nos va a irrigar esa arteria hialoidea. Aquí vemos cómo se va cerrando, miren el tallo, la copa también se cierra eventualmente. Entonces vemos que nos va a estar irrigando la copa óptica, nos va a irrigar ya cuando se forme, miren aquí ya no tengo la fosa, sino que tengo la vesícula del cristalino, me irrigan esos vasos hialoideos al cristalino y también al mesénquima que está ahí asociado. Por su posición, si ustedes lo siguen, es de lógica y aquí lo ven en los cortes, esos vasos hialoideos van a quedar inmersos en el nervio óptico primitivo y es importante que se queden ahí, ¿cierto? Porque nos van a formar la arteria central de la retina y su vena. ¿Qué va a pasar? Una cosa importante que sí hay que recordar inicialmente es que van a degenerar en su parte anterior. Van a persistir en la parte posterior asociadas al nervio. Miren, sus partes distales aquí persisten, pero sus partes proximales asociadas a la irrigación inicial que le daban al cristalino y a esta zona de acá que es el humor vítreo o el cuerpo vítreo del ojo, va a desaparecer y va a quedar como una estructura remanente que se conoce como canal hialoideo. Entonces, el origen, saber lo que es mesénquima, saber que primero se llamaron
vasitos hialoideos después que se convierten en la arteria y vena central de la retina, y no olvidar que lo que persiste es la parte distal. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que recordar. Bueno, esta imagen me la voy a saltar porque no, ya lo agregué lo que tenía que decir de ahí adelante. Hablemos de la retina entonces. ¿De dónde deriva la retina en sus componentes? Pues de la copa óptica. De ahí es de donde viene saliendo. Y acuérdense que la copa primero fue vesícula, ¿cierto? Primero fue vesícula y primero fue surco. Entonces, la copa, como les dije, tiene una zona interna, una capa interna, y la capa externa, que es esta que ustedes miran aquí. ¿Qué me va a dar origen en la capa externa? Zona de pigmento, y aquí lo vemos, ¿no? Esta zona que ustedes miran aquí, esta imagen está como en opuesto con respecto a esto, ¿ok? Esto que tengo aquí sería el derivado acá. Y me formaría entonces la zona del epitelio pigmental o pigmentario de la retina, la parte externa. Y luego, si se fijan, queda el espacio interretiniano, que lo mirábamos mejor en la imagen anterior, ¿no? Pero aquí lo podemos pensar que aquí está. Entonces, ¿qué pasa entre ese espacio interretiniano? Eventualmente ambas capas como que se van a pegar, se colapsan. Se va a borrar en el adulto, pero siempre queda como un área debilitada y es a nivel de esa zona, ¿dónde la tengo? Aquí más bonita. Aquí. Eventualmente esto se une con esto, va a colapsar este espacio, pero siempre queda como una zona debilitada y es ahí donde se pueden producir los famosos desprendimientos de retina que pueden ser por trauma, que también pueden ser congénitos en algunos pacientes. Entonces, para que sepan en qué zona sucede, y es porque hay un debilitamiento que queda ahí desde que nos estamos formando. Luego, la capa neural interna es todo esto, miren muchachos, de acá hacia acá adentro. Y estaríamos hablando entonces de esta zona que vemos acá. Y pues obviamente nos va a dar origen a la capa neural donde tenemos los famosos conos, los bastones, tenemos las células ganglionares, las células bipolares, cada una con sus axones y las conexiones, que no me voy a meter a hablar de eso porque es tema de histología, pero sí para que sepan el origen, ¿no? Y lo que sí quiero que miren es la conexión que se da entre todas estas capas que tenemos a nivel de la retina y los axones que salen, si se fijan ustedes acá, de las células ganglionares, y eventualmente esos axones se alargan, confluyen, ¿cierto? Convergen aquí en esta zona y van a viajar a lo largo del nervio óptico, y eso es lo que nos ayuda a formar el tracto, ¿cierto? Que seguro ya lo vieron en neuro. Bueno, eso aquí lo dice. Otra vez, miren, esos axones de las células ganglionares crecen aquí, y aquí lo ven que van creciendo. Esta sería la capa externa, capa interna a nivel del tallo. Si se fijan, del tallo óptico, mesenquima asociado. Entonces, si se fijan acá, los axones van creciendo, hasta que llenan todo ese espacio, ¿no? La cavidad del tallo se va a obstruir eventualmente a partir de ese crecimiento axonal que se está dando, y eso es lo que va a constituir eventualmente entonces el nervio óptico, y no olvidar que en su centro va la arteria central de la retina, o en embriología primero los vasos hialoideos. El nervio óptico, al ser una estructura de continuidad del sistema nervioso central, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Va a tener una cobertura meningia, ¿ok? Y además de eso, va a tener que mielinizarse también, obviamente, como cualquier nervio. Pero esa mielinización no se completa al nacer, sino que necesitamos una exposición previa a la luz, y eso se da normalmente en las primeras primeras semanas de nacer. Y esa mielinización se va a tener que completar hasta acá, ¿no? Al final de esas semanas, a nivel de la papila óptica, que es esta zona, donde entra, ¿sí? Donde como más bien sale el nervio, en la parte posterior del ojo asociada al epitelio neural de la retina. Entonces, eso para que vean cómo se va formando esta estructura. Aquí lo vemos otra vez en histología, miren, aquí ya se ve pigmento, entonces epitelio pigmentario de la retina. Inicialmente no miran tan bien, sí, inicialmente por eso no miran tan bien, creo que lo menciono un poquito más adelante, Paola, pero que 3 meses ya tienen muy buena agudeza. También varía un poquito algunos libros dicen que varía un poco el reconocimiento del color también, que inicialmente hay una mayor agudeza en cuanto a la visión en blanco y negro,
Y por eso la estimulación, que lo van a ver en pediatría, que es muy importante para el desarrollo de todos estos sistemas, tiene que ir orientada a blanco, a tonos entre grises, negros, blancos, en los primeros días, primeras semanas de vida. Eventualmente va a terminarse de desarrollar la visión a color, a no ser que haya una anomalía, ¿no? Pero sí, por eso es que no reconocen tan bien, no tienen una buena visión inicialmente, como lo dice Paola al inicio. Vamos a ver si alguien más preguntó algo aquí. No. Ok. Entonces, solo para que correlacionemos otra vez, miren, epitelio pigmentario de la retina, el neuroepitelio, que sería capa externa, capa interna de la copa. Acuérdense, aquí ya tenemos el cristalino que ya se está formando bien. Iris empieza a aparecer acá, ya vamos a ver cómo se forma. El ectodermo de superficie, esta zona de acá. Y del mesénquima asociado, aquí ya aparece coroides, que no se ve obviamente todavía, yo sé. Pero saber que de ahí se va a formar la coroides, uvia, capa vascular y la capa fibrótica o más externa, que es la esclerótica. Y aquí ven el espacio intrarretinal que todavía aparece, pero que acuérdense, se va a perder eventualmente. Y el nervio óptico, aquí en esta parte. Ok, avanzamos. Siento que voy lento. Cuerpo ciliar, entonces. Cuerpo ciliar, una estructura bien importante, aquí lo vemos, miren, su relación con el iris, y aquí tiene que ver también, si se fijan, continuidad con capa externa de pigmento, capa interna nuclear. Esto es continuidad de lo que viene de la retina, acá, si se fijan. Miren, todas estas capitas que vienen de atrás, de la copa óptica, se continúan acá en sus dos componentes, capa externa, capa interna, y van a dar origen a esas estructuras. Cuerpo ciliar, al iris también. Y tiene también que ver parte de el mesénquima, el mesénquima de donde se está originando la coroides. Entonces, ¿qué está pasando con el cuerpo ciliar? El cuerpo ciliar, si ustedes se fijan acá, les dice inicialmente que es una extensión de la coroides. Muy bien. Pero además de eso, ¿y por qué es importante reconocer eso? Bueno, porque algunos componentes del después nos van a formar el músculo ciliar, pero también es continuidad de estas dos capitas que les estoy mostrando acá de la copa óptica. Entonces aquí se los dice. El epitelio de ese cuerpo ciliar se va a desarrollar a partir de las partes anteriores, miren, de la capa de pigmento exterior y de la capa neural interna de la copa óptica. Entonces es continuidad de esos dos componentes. Y por eso, si lo estudian histología, van a ver que tiene dos capitas en ese punto, ¿no? El estroma se va a desarrollar del mesodermo asociado, que es continuo con el mesodermo donde se está originando la coroides. Espero que lo estén entendiendo a partir de ahí. Y además, eventualmente, cierta parte de ese mesodermo se va a diferenciar y va a dar origen al músculo ciliar, que se forma a partir del mesodermo de la coroides. Muy importante porque además, a partir del cuerpo ciliar, se van a formar estas estructuras que ustedes miran aquí, que son los procesos ciliares asociados a fibras suspensoras, que es muy importante esa relación anatómica porque el cuerpo ciliar y junto con ese músculo ciliar se van a asociar mediante esas fibras y procesos al cristalino y son los que van a ayudar. ¿Alguien sabe ya para qué sirve el músculo ciliar? ¿Para qué creen que sirve? Si lo voy a asociar al cristalino. Creo que ese es para la dilatación. Para el proceso de acomodación, Paola. Para el proceso de acomodación. Acuérdense que el cristalino va modificando su posición, ¿cierto? Se vuelve más no me acuerdo la palabra ahorita, se me olvidó. No, pero se puede volver más bicóncavo o menos, biconvexo, mejor dicho, y luego menos convexo, ¿cierto? Dependiendo si estamos viendo o enfocando, mejor dicho, algo más de lejos o más cerca. Y eso tiene que ver además con la contracción de este músculo ciliar. Y eso, acuérdense que, ¿cómo se llama eso? Reflejo de ¿Aco qué? ¿Quién lo leí un poquito? Estoy como con mis hijas yo. De acomodación. Si no lo han visto, vayan a leerlo. ¿Ok? Eso de ahí. Ahí hay un músculo que formamos y ya saben que es del mesénquima de la coroides. Ahora, lo que Paola está diciendo también lo vamos a formar ahorita. Porque la continuidad es el iris. Entonces, si se fijan, es continuidad. Y ya si entendieron lo primero, van a ver que es continuo. Entonces,
El epitelio del iris, ¿de dónde se va a desarrollar? También, miren, ahí está, de las porciones todavía más anteriores, de esas dos capas originales de la copa de la copa óptica. Y por eso el iris va a tener dos capitas histológicas. El estroma, ¿de dónde se va a desarrollar? Bueno, del mesénquima, del mesodermo asociado, continuidad de la coroides también. Y ahí va a haber también otra modificación que ahí sí tiene que ver con lo que Paola les estaba mencionando, porque ese tejido se va a modificar, miren, y va a formar el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter pupilar, que tienen que ver con ese otro reflejo que seguro ya lo vieron en neuroanatomía. Entonces, si se fijan ahí, en parte, y aquí lo estamos viendo en azul, las modificaciones son a partir de la parte más externa del epitelio. Por eso se los ponen azul aquí, aquí y aquí. Entonces, de la parte más externa, de la capa externa de la copa óptica, se forma entonces esos dos músculos. Va a haber una modificación a partir de células como de un origen epitelial que se van a convertir en células contráctiles y es así como se forman entonces esos dos músculos muy importantes para qué reflejos entonces. ¿Cómo se le conoce a eso? ¿Quién se acuerda de neuro? Paola, usted lo dijo. Vamos a ver. Ya se me fueron todos de clase. ¿Alguien sabe qué significa meiosis? Muy bien, Carlos. Ajá, ¿y midriasis? Ok, bueno, y tiene que ver con la relajación o contractilidad de estos músculos. ¿Ok? Ahí lo van a ver en neuroanatomía más adelante si no han visto eso. Ok, quiero que vean el origen conmigo, ya lo vimos. Avancemos entonces. Bueno, ya les dije que eran los procesos ciliares, si ustedes se fijan. Miren, son componentes del cuerpo ciliar, se van a asociar a esas fibras suspensoras, tienen que ver con el cristalino y el proceso de acomodación del mismo. Y además de eso, los procesos ciliares que están aquí son muy importantes porque ayudan a formar el humor acuoso, ¿ok? El humor acuoso. Entonces, ¿de dónde sale el humor acuoso? De los procesos ciliares. No lo vayan a olvidar y quiero que se vengan aquí conmigo en estas camaritas. Aquí tengo cámara anterior del ojo, no se puede ver muy bien en esta imagen. Vamos a ver si acá, bueno, cámara anterior, cámara posterior del ojo. Son esas camaritas asociadas con respecto a la posición que tiene el iris. Entonces, el humor acuoso se va a formar ahí en esos procesos ciliares y va a pasar desde la cámara posterior. Miren, aquí tenemos cuerpo ciliar, ahí se los marca, entonces no está ahí la estructura como tal, pero aquí en esta parte se empieza a formar ese humor acuoso, que es como un líquido que hay, y va a pasar entonces de la cámara posterior a la cámara anterior y eventualmente va a regresar a la circulación venosa. Es muy importante que lo haga y lo va a hacer a partir de una estructura que se conoce como red trabecular y canal de Schlemm. Así se le llama. Es muy importante porque cuando no se da adecuadamente ese flujo, pueden haber aumentos de presión intraocular. ¿Alguien sabe cómo se llama esa patología cuando aumenta mucho la presión en el ojo? ¿Nadie lo ha escuchado? ¿Sí? Ok, vamos a diferenciar eso, Carlos. Pero qué bien. Carlos es el que estaba hablando, ¿verdad? No son los glaucomas. El glaucoma, Paola, muy bien. Lo que Carlos está diciendo es el edema de papila. Cuando aumentan las presiones intracraneales, ya vieron ustedes que hay una conexión, ¿cierto? Del tallo al cerebro anterior, a la estructura meningia también. Entonces, cuando aumentan las presiones acá, puede haber un edema aquí en esta zona y la papila óptica, que es la zona como de entrada o más bien de salida, depende cómo lo quieran ver ustedes. Pero esa conexión aquí posterior que tiene el ojo con el nervio óptico puede matizarse y pasa, como lo está diciendo muy bien Carlos, en los procesos de hipertensión intracraneal. ¿Estamos?
Ahora, el glaucoma es cuando aumenta la presión de ese flujo que hay continuo de la cámara posterior a la cámara anterior a partir del humor acuoso. Estamos, y es muy importante que esté funcionando bien esa red trabecular de vasos y el canal de Schlemm, porque ahí se va a dar la reabsorción de parte de ese líquido hacia la circulación venosa. Bueno, esto ya lo dijimos, las fibras suspensoras del cristalino, y bueno, lo conectan y lo suspenden. Esas serían como las cositas importantes de recalcar. Tallo óptico y sus derivados, creo que ya mencionamos solo algunas cositas, puntitos importantes. Ya se los dije, tiene la fisura, el mesénquima está dentro, se forman vasos hialoideos, luego se vuelve en la arteria central de la retina. ¿Qué más? Sus axones se originan a partir de las células ganglionares, que son de la capa neural o interna de la copa óptica. No lo olviden, esa fisura se cierra, la fisura coroidea, en las 7 semanas, en la semana número 7, de modo que el tallo óptico junto con los axones de esas células ganglionares forman el nervio óptico como tal. Y la continuidad del mismo, acuérdense que después sigue el quiasma, tracto, todo el tracto óptico, ¿no? Ahora, cositas importantes que recordar con respecto a embriología y asociarlo un poquito con neuro. Acuérdense que esto viene del cerebro anterior, es un tracto del diencéfalo, lo que estamos viendo ahorita. ¿Y qué características va a tener? No está completamente mielinizado, lo va a hacer hasta los 3 meses después del nacimiento. Y como es un tracto del sistema nervioso central, ¿quién lo va a mielinizar? Los oligodendrocitos, ¿cierto? Van a ser los oligodendrocitos quienes lo van a mielinizar. No tiene capacidad regenerativa, o sea, se lesiona y no hay una intervención rápida, o hay un proceso isquémico en la arteria central de la retina, que de paso es una arteria terminal, no hay anastomosis ahí, ¿cierto? No hay redes colaterales, no las hay, muchachos. Se pierde el nervio y no hay forma de regenerar. Y lo otro es que va a estar revestido por meninges, que es lo que les mencionaba, y está rodeado por un espacio, y eso, como mencionaba Carlos Escobar, tiene que ver con el desarrollo del edema de papila, en el caso además de que hay un aumento de presión intracraneal. Entonces, esos 3 puntitos son importantes a recordar. Del cristalino, acuérdense, este viene del ectodermo de superficie, aquí lo vemos, ectodermo de superficie, se va invaginando, va formando la vesícula del cristalino, ahí la ven, eventualmente si se fijan, pierde relación con el epitelio que le dio origen, con ese ectodermo de superficie o epitelio, se va a convertir en epitelio. Mi hija gritando al fondo, lo siento. Entonces, de la placoda se forma la vesícula del cristalino y en su parte más externa va a estar rodeada por una cápsula, pero tiene un componente epitelial, ¿ok? Yo no sé si en histología vieron que el cristalino es una de las estructuras que van perdiendo su núcleo, ¿cierto? Pero además va habiendo siempre un proceso de regeneración continua. En ese aspecto se parece un poquito a qué capa de células de la piel. ¿A qué capa? ¿Epidermis? Ajá, muy bien. ¿Y qué otra célula pierde su núcleo en el proceso de desarrollo, en su proceso de desarrollo? Está en sangre. Muy bien, excelente. Diferente al proceso, eso sí, ¿verdad? No se parece mucho a esto. Entonces, tiene una cápsula que es la parte más externa y luego abajo de esa cápsula va a haber un epitelio cuboidal simple. Está abajo de esa cápsula, aquí solo para hacer una relación, es mitóticamente activo y va a tener una zona de migración aquí, que es como una zona ecuatorial en el cristalino, y eventualmente pues va formando capas de células que van perdiendo su núcleo y además se van formando fibras del cristalino. ¿Qué son esas fibras del cristalino? Son restos prismáticos del epitelio que van perdiendo su núcleo y organelas a medida van migrando hacia la zona ecuatorial del cristalino. Además de eso, acuérdense que es una estructura que tiene que mantenerse translúcida, por decirlo así, no sé qué palabra puse aquí, transparente,
No queremos que se vuelva opaco, ¿cierto? ¿Cómo se le llama a un cristalino que está opaco? ¿Quién se acuerda? Y podemos nacer así también. Hay una forma congénita de eso también. No son las cataratas. Muy bien, Paula. Aquí alguien más lo escribió. Cataratas, Carlos. Muy bien. Entonces, puede pasar, ¿no? Es muy importante esa migración continua, que el epitelio se mantenga mitóticamente activo, pero además, asociado a esa estructura, hay ciertas proteínas y de citoesqueleto específicas, no se lo tienen que aprender, que son la filensina y la cristalina, la G cristalina, que lo que hacen, bueno, A, B y G cristalina, no vayan a memorizarse eso, por favor, pero su presencia lo que hace es que se mantenga esa estructura transparente que es necesaria, ¿no? Para que pueda pasar la luz y todo eso. Entonces, el cristalino, si ustedes se fijan, se quedó como una estructura avascular, ¿cierto? Y si se fijan, tiene una conformación epitelial por su origen. Una zona es mitóticamente activa, la zona ecuatorial son fibras, son como remanentes que quedaron ya nucleados de eso. Sin embargo, necesita nutrición y la nutrición la va a recibir del humor acuoso, aquí, en sus partes anteriores, y además del humor vítreo en sus partes posteriores. ¿Ok? De ahí se nutre. Las preguntas me las pueden hacer. Aquí ya lo miran y ahí vemos la zona de fibras, ¿cierto? Y vemos una cierta parte de núcleos, miren, en la célula, en la zona ecuatorial del cristalino y luego la parte fibrosa. Eso es solo para verlo. ¿Y qué más podemos ver aquí? Parte neural de la retina, epitelio pigmentario, córnea, que aquí ya se está formando muy bien. Y si se fijan acá también aparecen ya los párpados, miren, y ya no están fusionados. Ya vamos a hablar de eso ahorita. ¿Qué otras estructuras asociadas? Cámaras, cámara anterior, cámara posterior. Entonces, lo que quedaba entre las capas, si se acuerdan que aquí estábamos relacionando dos cosas. Ectodermo, superficie y neuroectodermo, ya vimos que sale de ahí. Y en medio hay mesénquima o mesodermo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forma la cámara anterior? Y aquí la vemos, si se fijan. Ectodermo de superficie, lo que se originó a partir de la copa óptica, aquí está el mesodermo, y aquí les muestro este espacio, zona de la futura cámara anterior. Entonces, aquí ya está formada, aquí ya está formada. Entonces, se va a formar ahí en esa zona rosadita, que era mesodermo, si se fijan, se va a hacer anterior al cristalino, si ustedes se fijan aquí, y ese mesodermo lo que le va a pasar es que va a sufrir un proceso de vacuolización. Se van a perder ahí esas células y entonces va a quedar una cámara, un espacio que va a quedar localizado entre cristalino y la córnea. Todo esto de ahí es la cámara anterior. Y si se fijan, aquí se los dejé descritos, inicialmente se divide o va a dividir el mesodermo en dos capas. La capa posterior, que va a formar una membrana que degenera, esa membrana se conoce como membrana iridopupilar, ya no la vamos a tener en el adulto, y el mesodermo anterior a la cámara anterior se va a convertir en la sustancia propia de la córnea. ¿Se acuerdan que al inicio dijimos que el endotelio corneal se originaba a partir de células de la cresta neural que estaban ahí en ese mesodermo? Pues de ahí sale, ¿no? Ese remanente que queda asociado, no se terminó de vacuolizar esa parte y quedó el endotelio ahí para darle irrigación a la córnea. La cámara posterior, aquí esa parte va a estar posterior al iris, si ustedes se fijan, y anterior al cristalino. Cristalino está aquí, esta es la camarita, miren, anterior a él y luego posterior al iris. Y creo que eso es lo más importante decir. También se forma por proceso de vacuolización del mesodermo. Y acuérdense que esas cámaras están conectadas, que es muy importante que esté esa relación entre cámara posterior, cámara anterior, porque de la cámara posterior, de donde sale el humor acuoso, que produjeron los procesos en el cuerpo ciliar, los procesos ciliares en el cuerpo ciliar, aquí lo estamos viendo también, ¿miren? Cuerpo ciliar con sus procesos ciliares, este es el iris, cámara posterior y el flujo se da hasta acá, hacia la cámara anterior y luego, ahí lo ven, el canal de Schlemm en una zona del ojo que se conoce como ángulo írido corneal. Ángulo írido corneal. Ahí lo van a ver cuando lleven oftalmología, que
que los glaucomas, que ya dijo Paola que es ese aumento de presión intraocular por un mal, pues se está produciendo mucho porque no se está drenando adecuadamente a partir de esa red trabecular, pues el canal de Schlemm lo que hace es que produce una presión del ojo importante. Duele el ojo, se va perdiendo la visión periférica, por eso a veces el paciente no se da cuenta que tiene glaucoma, y si hay antecedentes familiares, es importante que se esté chequeando en la familia los ojos, su presión intraocular, ¿ok? Porque sí tiene un componente familiar, su desarrollo. Ok, avancemos. La esclerótica, ya dijimos de dónde se formaba esclerótica y coroides, ¿cierto? Era del mesodermo asociado aquí fuera de la copa óptica que viene del neuroectodermo. Entonces, de ese mesodermo que rodea la copa óptica, y ahí se va a formar la esclerótica. Si se fijan, se continúa, si ustedes se fijan, es la parte exterior fibrosa del ojo, no lo olviden. En la parte posterior, que aquí está formada en rosadito, se va a continuar aquí, como ustedes lo miran, ahí está la esclera con la dura madre. Y en la parte anterior, que aquí va, si se fijan, se va a continuar con la córnea, en esta zona de acá. Luego, la coroides, si se fijan, empiezan a aparecer ahí, esas como puntitos, no sé si lo logran ver, seguro que sí, se empiezan a formar esos plexos vasculares de la coroides que también tienen un origen mesodérmico que estaba rodeando la copa óptica. Al ser más profunda su posición con respecto a la esclerótica, posteriormente, si ustedes se fijan, la coroides se va a continuar con otros componentes de las meninges. La esclerótica se continúa con la dura madre porque es más externa. La coroides se va a continuar con aracnoides y pia madre. Y además se va a continuar aquí con el cuerpo ciliar anteriormente. Esa sería como la relación entre capas. Ok, la córnea, ectodermo de superficie. De ahí se va a formar, pero acuérdense que también una parte de la córnea, sus partes más posteriores se originan a partir del mesodermo que estaba aquí, ¿cierto? Que se vascularizó y formó la cámara anterior. Entonces, aquí miran ustedes ectodermo de superficie y luego ven que forma de ahí la córnea. Del mesodermo se va a formar la sustancia propia y el tejido endotelial asociado a la córnea. Entonces, ¿qué les dice acá? El ectodermo forma ese epitelio anterior de la córnea, aquí lo estamos viendo, alto grado de regeneración. Luego el mesodermo, que quedó ahí asociado, lo que no se perdió en la vascularización de la cámara anterior, va a formar la sustancia propia asociada, que aparece ahí. Bueno, ahí lo van a ver en histología, membrana de Bowman, el estroma como tal, la membrana de Semer, ¿cierto? Y además el endotelio. ¿Qué células migraron para que esto sucediera? Células de la cresta neural. ¿Estamos? Excepto aquí, ¿no? Aquí ya no. Ese es ectodermo de superficie, no se van a confundir. Cuerpo vítreo. Está aquí atrás. ¿Ok? ¿De dónde se forma? También del mesodermo. Es lo que quedaba en medio. Es una sustancia gelatinosa, es transparente, es avascular. Acuérdense que se perdieron aquí los vasos hialoideos y lo vamos a tener entre la parte posterior del cristalino y la retina. Para eso está, acuérdense que el ojo es un globo ocular, así le llamamos, y tiene que tener esas sustancias gelatinosas y los humores porque son los que ayudan a darle forma en parte al ojo, para que esté turgente. Para que esté turgente, de hecho, cuando lleven semiología, les van a enseñar incluso a que valoren en los pacientes la turgencia del ojo. Lo siento ustedes. Mi hija está gritando afuera. Lo van a evaluar y en los pacientes con glaucoma, aparte de que andan mucho dolor en el ojo, y si ya empezaron a tener pérdida de la visión periférica, evidente que ellos ya lo perciben. En algunos libros de semiología les dice que la presión se puede sentir como elevada, ¿no? Entonces el ojo se siente como más duro. Entonces toquen muchos pacientes por eso, como para que lo pudiesen detectar. Sin embargo, el diagnóstico no es algo que se va a hacer con los dedos. Hay que mandar al oftalmólogo al paciente, muchachos. Ante la sospecha o antecedente familiar, el oftalmólogo le va a medir la presión intraocular al paciente. ¿Qué más? El canal de Schlemm, ya dijimos cuál es la importancia, el drenaje del humor acuoso, una obstrucción del mismo puede dar origen al glaucoma y los músculos extraoculares. ¿Cierto? ¿Cuántos músculos extraoculares tenemos? Ya voy a terminar, ojo. 5, creo, o 4. 5.
¿Cuántos tenemos? Solo son 5. Ustedes todavía no repaso macro, pero no son 5. ¿Cuántos son? Ahí va. Pues díganmelos. En algunos libros lo incluye. Entonces aquí tenemos, ¿cómo se llaman estos? Rectos, ¿verdad? Y luego los oblicuos que aparecen como así en algunos libros, y aquí lo va a hacer mal hecho, ¿cierto? Y el labor del parto. Entonces, ¿cuántos eran? 6, 7. ¿Y saben la inervación de esos músculos? Porque eso lo tienen que manejar así. Al salir en noviembre, para las elecciones, usted ya tiene que saber bien cómo está inervado el ojo. Esos músculos. Porque El oculomotor. clínicamente lo van a evaluar. Ajá, Paola. El oculomotor. Es que el doctor Cura nos explicó unos núcleos ahí de Edinger-Westphal, pero no sé. Sí, son importantes, esos son los tractos, pero luego clínicamente, bueno, miren, no se preocupen. Esto, miren, en medicina lo bonito es que todo se va repitiendo, ya van a ver, espero yo. Así era cuando yo estudié y así va a ser, ya van a ver. Todo se repite. Ustedes no les grabé la clase, hasta ahorita me doy cuenta. Todo se repite. Y van a ver que cuando estén en semiología van a volver a repasar eso, saber qué nervios estamos valorando cuando hacemos los movimientos cardinales del ojo, los movimientos extraoculares, que uno lo que hace es una H. Ahí lo van a ver. No se les va a olvidar la H. Ok, vayan a repasarlo. Si ya lo vieron y se les olvidó, vayan a repasarlo. Porque también está el cuarto par, ¿cierto? Y el tercero. Y el sexto. Todos esos están asociados aquí, a esos músculos. Ok, voy a avanzar. ¿De dónde salen los músculos extraoculares? Del mesodermo asociado a la copa óptica. Párpados. Párpados son una combinación de ectodermo en superficie y mesodermo. Aquí lo vemos, ectodermo en superficie y mesodermo, va formando pliegues, ahí lo ven. Se fijan, recubiertos. Se ven que hay continuidad, miren, entre el epitelio, porque se va a convertir en un epitelio, ¿cierto? Entonces, ese ectodermo azulito, continuidad con la capa más externa de la córnea, el epitelio corneal. Es epitelio en esa parte. Pero también va a haber un componente que mesodérmico, que ahí también se va a originar músculos como el músculo elevador del párpado, ¿cierto? ¿Qué más dice aquí de importante de los párpados? Que es mesénquima de la cresta neural, forma esos dos pliegues, inicialmente están pegados, eso sí es importante que lo recuerden, aquí están fusionados inicialmente hasta la 26-28 semanas, más o menos. Y mientras están unidos forman este saquito de aquí, que se conoce como saco conjuntival. Y eventualmente es a partir de ese epitelio que vamos a formar la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral. ¿Cuál es cuál? La vulvar es esta, miren. Esto que está formándose aquí es el saco conjuntival. Entonces, esto asociado al globo ocular es la conjuntiva vulvar y esto de acá es la conjuntiva palpebral y es la que se inflama e infecta durante los procesos de conjuntivitis, ¿cierto? Las otras estructuras asociadas, como las pestañas y las glándulas tarsales asociadas, se originan del ectodermo de superficie y aparecen como anexos o añejos, ¿cierto? Epitelial como tal. Y luego las glándulas lacrimales, eso es importante recordarlo, no son funcionales al nacer, ¿ok? Y tarda más o menos más de un mes para que ya sean funcionales las famosas glándulas lacrimales. Por eso cuando el recién nacido llora en sus primeros días, no tiene lágrimas. Hasta después, fíjense, si tienen algún hermanito primito recién nacido. Ok. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Ya terminamos la clase. Ahí está en inglés, pero están los derivados resumidos en ese cuadro, los derivados en adulto, a partir de las estructuras embrionarias. Las malformaciones, tal vez mañana las vemos, creo que oído es más cortito que ojo, así que mañana probablemente, primero voy a dar el contenido y si queda tiempo,
vamos a hablar un poquito de las malformaciones, sino yo esto ya se los mandé desde antes del feriado para que lo leyeran. Igual, si no lo leyeron en el feriado, que es lo más probable, se les va a hacer más fácil ahorita entender las malformaciones si las van a leer en esta otra hora que les queda de clase mía. Y nada, nos vemos mañana. No sé si tienen alguna pregunta. Se les olvidó decirme, no grabamos esta clase, pero es una clase relativamente fácil, diría yo. Así que no sé si tienen alguna preguntita.